Oligarcas, burgueses, capitalistas, explotadores, familias adineradas, como los quiera llamar. ¿En realidad existieron las 14 familias que controlaban el país? ¿Mito o realidad? ¿Cómo llegaron al poder y cómo hicieron su fortuna a base de la explotación de recursos, grandes contratos con el gobierno, creación de leyes a favor de ellos, control del país y de los poderes económico, judicial y legislativo? En esta investigación analizamos los fundamentos de la burguesía salvadoreña, desde la época de la fundación del Estado salvadoreño hasta nuestros días. Quédate con nosotros y de paso ve a Biblioteca Virtual Cuscatlán, donde encontrarás una amplia variedad de literatura salvadoreña para descargar a tu teléfono, tablet o computadora. Recuerda, somos la primera biblioteca virtual especializada en literatura salvadoreña. Comenzaremos hablando de El Salvador, sí, pero no como lo conocemos, sino que El Salvador precolombino. Los primeros pobladores de lo que hoy conocemos como El Salvador vivían de la caza, siembra de cultivos para su consumo y comercio con otros pueblos cercanos o con caravanas de comerciantes. Para David Browning, la estructura social era un sistema religioso complejo, mantenido por un cuerpo de sacerdotes profesionales. Una jerarquía social dominaba las castas militares, una definición naciente de la propiedad de la tierra y los medios de acceso a ella. La propiedad de la tierra era comunal. Para tener acceso a ella era necesario ser miembro de la comunidad y siéndolo se tenía derecho al acceso a la tierra. Los indígenas conocían la irrigación, la coa y otros instrumentos artesanales. Prácticamente todos eran agricultores y artesanos, produciendo ellos mismos sus propios bienes de uso personal e instrumentos de trabajo. Cultivaban maíz, frijoles, tabaco, todos los productos fundamentales para su consumo. Los sacerdotes distribuían la tierra entre las familias de la comunidad, según sus necesidades. Estudiaban los fenómenos naturales para determinar la mejor época de sembrar, celebraban los rituales religiosos, en fin, mantenían la unidad de la comunidad. Entre las diferentes comunidades existía el comercio de ciertos productos no necesarios o bienes excedentarios, lo cual quiere decir que había un excedente con relación a sus propias necesidades. Este comercio lo realizaban los comerciantes, quienes tenían también el papel de espías. Los cargadores eran esclavos, sea como prisioneros de guerra o como castigo. La esclavitud no era hereditaria. Esta sociedad era una formación económico-social bajo la dominación del modo de producción que Samir Amin denomina tributario, habiendo relaciones de esclavitud y comercio lejano de su excedente. El modo de producción tributario es aquel que encuentra en una sociedad de campesinos organizados en comunidades o tribus que dan un tributo a aquellos que se encargan de la organización social, económica, religiosa y de la defensa de la comunidad. El principal medio de producción es la tierra, que es la propiedad inalienable de la comunidad. Todos los miembros de la comunidad tienen el derecho de trabajar una parte de la tierra comunal según sus necesidades, siendo todos campesinos, artesanos y soldados, sin una neta separación entre la ciudad y el campo. En esta sociedad anterior a la colonización, la mayor parte de la producción social de los campesinos organizados en comunidades era de bienes para su propio consumo, es decir, valores de uso, y solamente una parte era objeto de comercio fuera de la comunidad, comercio lejano, que denomina Samir Amin, es decir, valores de cambio. Este comercio era efectuado por los comerciantes y los cargadores, eran esclavos, habiendo en consecuencia relaciones de esclavitud en el interior de la sociedad, pero bajo el dominio del modo de producción tributario. El comercio lejano era secundario a las necesidades fundamentales de las comunidades o de los pueblos indígenas que existían en este territorio, representando el excedente de su producción, pues, para comercio. El cacao cumplía el papel de moneda, además de funciones religiosas. El comercio entre las diferentes comunidades tenía una relación de poder. Esta semilla no solo significaba un alimento sagrado, sino también es símbolo de comercio y seguridad alimentaria para quienes comerciaban con ella. Recordemos que los pueblos indígenas que estaban en el territorio de El Salvador, pues convivían armónicamente y también comerciaban con todos estos productos. Recordemos además que el modelo de producción era la milpa. Claro, en la milpa sembraban todos los alimentos haciendo el buen uso de los suelos y bajo la tierra comunal. Bajo este modelo, los pueblos indígenas cultivaron y hicieron crecer sus ciudades por muchos años, hasta el momento del contacto o hasta que Cristóbal Colón llega a América y comienza otra realidad u otro tipo de modelo. Ahora bien,
¿Quiénes fueron estas personas? ¿O quiénes fueron los que empezaron a implementar estas ideas? ¿Por qué cambia el modelo? Lo vamos a ver. Al momento de la llegada de los españoles al nuevo continente, recordemos que los europeos buscaban nuevas rutas comerciales y abrir puertos seguros donde comerciar sus productos y especies. Llegan a América y descubren una sociedad ordenada, con un sistema religioso complejo y con la posesión de la tierra comunal. Enseguida comienza la invasión a América, metiendo las ideas religiosas, políticas y de guerra para dominar no solo las almas, sino también su economía. La explotación de recursos y de tierras, así es, mucha tierra, en cualquier cantidad. Esta les producía gran cantidad de especies, oro, plata, minerales y sobre todo los nuevos frutos que impactarían a Europa, el cacao, el añil y el tabaco, entre otras especies. Así comenzaba la explotación del nuevo continente, con toda la tierra a su disposición y con un nuevo sistema económico. Comenzó a surgir la figura del encomendero. El encomendero. Vamos a ver qué es el encomendero. Antiguamente se llamaba encomienda al que por merced real tenía indígenas encomendados en cualquiera de los territorios españoles de América y Filipinas. ¿Quién es el encomendero? Antiguamente se llamaba encomienda al que por merced real tenía indígenas encomendados en cualquiera de los territorios españoles de América y Filipinas. El encomendero era la cabeza de parte de una institución colonial llamada encomienda. El encomendero tenía numerosas obligaciones, de las cuales la principal era la enseñanza de la doctrina cristiana y defender a sus encomendados. Como los indígenas encomendados en cualquiera de las colonias españolas de América y Filipinas, les eran otorgados por la cuestión económica. En el territorio salvadoreño, algunos encomenderos famosos son Cristóbal Salvago, Diego de Guzmán, Alonso de Oliveros, Pedro Girón de Alvarado, Juan Vázquez de Coronado, Gaspar de Cepeda. Sí, estos eran los rockstar de la colonia. Estos eran los encargados de llevar la producción, más que la producción, la explotación, tanto de los indígenas como de los recursos conquistados, invadidos y saqueados. Es por ello que los españoles llegados a esta tierra, al no encontrar minerales preciosos en abundancia, a partir de enriquecerse, no tuvieron otra opción más que dedicarse a hacer producir la tierra. Las formas principales de explotación de la población indígena fue a través de la explotación agrícola y las instituciones introducidas por los españoles en la agricultura, que fueron el sistema de repartimiento de tierras e indígenas y la encomienda, y más tarde las haciendas. En los primeros años del sistema colonial no había un reglamento establecido de forma clara con el aspecto jurídico. El régimen de la encomienda y de repartimiento, tampoco el estatus jurídico de los indígenas. Es por ello que los españoles llegados a esta tierra, al no encontrar minerales preciosos en abundancia a partir de enriquecerse, no tuvieron otra opción más que dedicarse a hacer producir la tierra. Las formas principales de la explotación de la población indígena fue a través de la explotación agrícola y las instituciones introducidas por los españoles en la agricultura, que fueron el sistema de repartimiento de tierras e indígenas y la encomienda, y más tarde las haciendas. En los primeros años, el sistema colonial no se había reglamentado y establecido de forma clara. En el aspecto jurídico, el régimen en encomienda y repartimiento, tampoco el estatus jurídico de los indígenas, los cuales eran esclavizados en el sentido estricto de la palabra. Eran considerados como cosas. Todavía no habían decidido si eran realmente personas, porque se les consideraba como menores de edad, o también se decía que no tenían alma, aunque dicha situación no era impedimento para hacerlos trabajar sin descanso. El indígena solo tenía obligaciones y responsabilidades, mas no derechos. La afirmación de que solo salvo casos excepcionales los indígenas eran reducidos al esclavismo dista mucho de la realidad. Una cosa era lo que se dejaba plasmado en el papel y otra cosa era la práctica concreta, como lo demuestran las numerosas y constantes quejas que se llevaban en contra de los encomenderos y demás autoridades coloniales, en este caso los reyes españoles. En los diferentes periodos de la colonia, el reparto de los indígenas en encomienda a los españoles a raíz de la conquista fue servidumbre mucho más dura que la esclavitud, pues obligó a los indígenas a un servicio constante a favor de sus encomenderos por un tiempo ilimitado,
pues aun cuando se señaló a la encomienda la duración de 2 o 3 vidas, al terminar estas, los indios pasaban a ser propiedad del monarca, quien la más de las veces volvía a encomendar o regalar a sus cortesanos palaciegos, los cuales desde Europa enviaban personeros a administrar el sistema de encomiendas. Pero, en sustancia, la concepción de las dos culturas, española e indígena, a propósito de la tierra, era absolutamente diferente. Así, el indio descubrió, por experiencia, el potencial abundoso de su medio físico, y como resultado de este conocimiento, intuyó la relación íntima y llena de significado entre el hombre y su medio ambiente. El español descubrió mediante la conquista la posibilidad del lucro personal que ofrecía una tierra fértil y sus habitantes, y consideró ambos aspectos en términos de explotación. Esta nueva visión se expresó en las formas nuevas de uso, colonización y tenencia de la tierra. En pocas palabras, el cultivo y explotación del cacao y del añil se transformaron en el eje fundamental de la economía colonial. En opinión de Manuel Sánchez Rubio, el cultivo de estos dos productos sentaron las bases en Centroamérica de la economía agrícola de exportación. De lo anterior, muy bien se podría desprender el hecho de que la economía nacional desde la colonia se especializó en el monocultivo y la monoexportación de uno u otro producto agrícola. En el caso concreto de El Salvador, la sucesión ha sido la siguiente: cacao, añil y café. Lo anterior no significa necesariamente que no se haya cultivado otras especies, pero estas en su momento han tenido una buena cosecha, exportación y explotación, en la cual ha girado la economía salvadoreña. Los españoles realizaron el cultivo intensivo del cacao y del bálsamo en una región, actual departamento de Sonsonate, que se encontraba bien poblada. Esta producción se hacía fundamentalmente en la tierra comunal indígena. Una parte de la producción era entregada a los encomenderos como tributo, otra parte de la producción era producido en la propiedad privada de los españoles, aunque lo esencial de la producción provenía de la tierra comunal indígena. La mano de obra eran los indígenas, que ahora pasan de ser dueños de la tierra y el ambiente a vasallos del rey, a quien pagan tributos por vivir en sus tierras y quien les impone medidas a los indígenas de las zonas y se les obliga a trabajar en las tierras que antes ellos cultivaban. El Salvador era el principal productor de cacao en América. Este cultivo se practicaba en todo el país, pero sobre todo en la región de los Izalcos, donde se encontraban la mayor concentración de la población. Izalco producía más de la tercera parte de la producción de la Capitanía General de Guatemala. Izalco produjo 300,000 reales en 1574 y 500,000 reales en 1589. Es así como empieza la explotación de la tierra. El cacao sorprendió al mundo y nuestro país era el huerto perfecto para explotarlo. La tierra, su gente, los esclavos africanos vinieron poco a poco, se le llamó piezas de indias, las cuantiosas ganancias que dejaba la exportación de los productos para los encomenderos, la iglesia, la capitanía, el virrey y el rey. En este juego económico no tiene participación ni el indígena ni el esclavo, salvo la explotación a manos de encomenderos que los hacían trabajar largas horas de trabajo, inclusive los hacían mudarse de un lugar a otro para las haciendas que posteriormente se crearon. Esto es durante el período colonial. Vemos que comienzan las grandes producciones, pero poco a poco y con el paso del tiempo y los nuevos descubrimientos y las nuevas rutas comerciales, se crea la necesidad de tener otros productos. El cacao pasa a ser un producto secundario y viene el añil. Durante muchos años, el añil sostuvo la economía de El Salvador como principal producto de agroexportación. En el contexto mundial, su cultivo tuvo un gran apogeo debido a su demanda por parte de los países europeos y asiáticos, lo cual ejerció una gran fuerza de trabajo en el país, donde se construyeron obrajes en las haciendas y se destinaron grandes extensiones de tierra para el cultivo de la planta conocida como jiquilite. El añil es un colorante natural que se extrae de la planta de jiquilite.
Para los mayas, esta planta fue un elemento muy importante que utilizaban en sus rituales, como planta medicinal y para decorar las cerámicas y para pintar también murales, inclusive para teñir sus ropas y cuerpos. Colindres, en su libro, llama a este un segundo periodo. Cuando la producción de bálsamo y cacao había sufrido ya una fuerte disminución, se comienza a cultivar el añil para una exportación a Europa. Este cultivo, al contrario del periodo anterior, se hacía esencialmente en la propiedad privada de los españoles. Estos tendían una participación activa en la dirección de la producción y de su comercialización. La producción de añil se hacía tanto en las haciendas como en las pequeñas explotaciones. Sin embargo, la mayor parte provenía de la producción de las haciendas, en manos de españoles. Las haciendas no eran las únicas productoras de añil, sino que también producían bienes para el consumo interno, alquilaban la tierra y criaban ganado. Los grandes productores de añil en El Salvador controlaban el mercado interno, pero dependían de los comerciantes guatemaltecos, quienes, en alianza con las casas comerciales de Cádiz de España, controlaban el precio, el comercio con Europa y las rutas comerciales en Centroamérica. Este control de los comerciantes guatemaltecos determinará los conflictos entre ellos y los productores salvadoreños, que será una de las causas determinantes de la independencia de la madre patria. Ya en 1850, la producción del añil había disminuido fuertemente a causa del bloqueo naval por la Guerra Civil Norteamericana, la producción más barata de Asia, pero sobre todo por el descubrimiento de la anilina por los alemanes, colorante artificial más barato que el añil. La disminución del precio y de la producción del añil produjeron una grave crisis económica en El Salvador, que dio origen a una revuelta de los indígenas de la región de San Vicente y Zacatecoluca. Entre octubre de 1832 y enero de 1833 se dio a cabo esta gran revuelta, dirigida por el dirigente indígena Anastasio Aquino, revuelta que fue brutalmente reprimida. El tratamiento del añil se hacía en los obrajes de las haciendas, teniendo necesidad de mano de obra tanto temporal como permanente, para la siembra y la cosecha. La mano de obra fue obtenida primero por el sistema del repartimiento, según el cual una gran parte de los hombres de las comunidades indígenas debían trabajar en las haciendas durante un cierto tiempo. Pero esto no fue así, porque muchas veces migraban familias enteras e inclusive hay pueblos o villas que quedaban deshabitadas por lo mismo. Esta sobreexplotación de la mano de obra produjo una fuerte disminución de la población indígena, lo cual preocupó a la corona española, pues percibía menos impuestos, que prohibió que los indígenas fuesen a trabajar a los obrajes, pero esta prohibición fue letra muerta. Dado que la mayoría que trabajaba ahí eran indígenas, quienes recibían 2 reales por día, muchas veces sal, muchas veces tortilla y alguna porción de carne algunos días. Todos los días de la semana, salvo el viernes que comían diferente, puesto que en la época se hacía abstinencia en razón del espíritu cristiano. Pero había también algo ahí. El patrón ofrecía alimentación por explotar el trabajo de la mano de obra indígena. Como el añil no era ya un producto económicamente rentable por razones dichas anteriormente, se le buscaron sustitutos, frutos de mayor esperanza, es decir, productos agrícolas que pudiesen exportarse. Se busca la diversificación de la agricultura para no depender más de un solo producto exportable, pero el descubrimiento de la posibilidad de producir café en El Salvador hizo olvidar todas esas nuevas iniciativas y nació el nuevo rey. Los hacendados daban tierras a los campesinos por 3 años, sin que pagasen renta, a condición de que la limpiaran y la dejasen disponible al cabo de 3 años. Nace el colonato. A partir de 1856, el criterio para que una tierra comunal fuese otorgada era que fuese cultivada 2/3 partes de café. En caso contrario, regresaban al Estado. Las municipalidades debían de dar árboles de café a sus ciudadanos para que los cultivasen. Un decreto de 1846 daba un tratamiento especial a quienes cultivasen cada uno de estos frutos de mayor esperanza. Así,
Aquel que tuviese 5.000 árboles de café no pagaba impuestos municipales durante 10 años, ni impuestos de exportación durante los 7 primeros años, y sus trabajadores se encontraban exceptos del servicio militar. Hubo un fuerte aumento de la producción en Santa Tecla. En 1861 habían 200.000 árboles de café plantados y 1.000.000 en preparación en el departamento de Santa Ana. La producción se triplicó de 1877 a 1881. En los primeros años del joven estado salvadoreño, vemos que las leyes que se crean empiezan a beneficiar a las familias más ricas o con mayor poder adquisitivo. Recordemos también que estas familias tenían grandes propiedades de tierra. Además de eso, tenían la producción de café, el nuevo rey para El Salvador. También tenían, además de la tierra, la mano de obra más barata, los colonos, los indígenas que aún vivían en sus tierras, y también tenían las políticas económicas a su favor. Prácticamente aquí es donde nace la oligarquía. Podemos ver que pasamos de un periodo en que el español crea la encomienda, luego empieza a exportar los productos y luego se queda con este nuevo producto o el nuevo rey, que es el café. Muchos cultivadores del añil hipotecaron la tierra que destinaban al añil para convertirse en cultivos de café. Se creó por decreto oficial en 1881 un banco para desarrollar la agricultura. Para dedicarse al cultivo de café era necesario un cierto capital o bien la posibilidad de obtener un crédito, pues contrariamente no podrían producir café a gran escala. La creación de este banco beneficia a las familias más ricas, porque los pequeños que tenían sus tierras no podrían producir tal cultivo y esperar 7 años. Por eso, y a razón de las medidas que puso el gobierno para ayudar a las familias de la élite o de la naciente oligarquía cafetalera en El Salvador. Eso produjo un cambio radical y profundo en la propiedad de la tierra, en provecho de un pequeño grupo que tenía el control del Estado en esa época. Así muchos presidentes de la República fueron productores de café: Dueñas, Regalado, Escalón, Figueroa, Orellana, Menéndez, Alfaro, Palomo, etc. Y así otros presidentes que tenían el control de la exportación y tenían el control también de la tierra. Recordemos también que en esta época las tierras comunales y ejidales son prácticamente absorbidas por el Estado y prácticamente dejan a los indígenas sin poder cultivar sus propias tierras y sin esperanza también de cultivar la cosecha para sostener su economía. Esto crea más adelante una revuelta que ya todos estarán pensando que es la revuelta campesina de 1932. Pero también veamos los beneficios que ganaron los nuevos oligarcas. Recordemos que ellos tenían el control prácticamente del Estado. Y pues también decían los precios, decían las temporadas. Se construyeron las comunicaciones necesarias para la exportación y cultivo de café. En 1845 se comienza entre San Miguel y La Unión una carretera que sería terminada en 1847 y otra carretera que la relacionaría con Acajutla, Sonsonate y Santa Ana. En 1854 se comienzan los trabajos para hacer más funcional el puerto de Acajutla y se comienza la carretera entre Acajutla y San Salvador. En 1853 comienza un servicio marítimo regular entre los puertos del Pacífico de Centroamérica y California, tocando los puertos de La Libertad, Acajutla y La Unión. Pero ¿ustedes creen que se quedaron con eso? No, pues hay más, señores. La élite, además, o la nueva naciente oligarquía en El Salvador, hace, además de estas carreteras y otras políticas que lo beneficia a ello, también se firma el primer gran contrato comercial entre El Salvador y los Estados Unidos, 20 de agosto de 1853. Y en 1885 se da a una compañía británica la concesión para hacer y explotar una vía férrea entre Salvador, Santa Ana, Sonsonate y Acajutla. Todos esos cambios han sido el producto de un pequeño grupo, los productores de café, quienes consolidaron su poder político directo y su poder económico. En 1825, la exportación de café fue de 53.000 libras esterlinas
Y a partir de 1864 hubo un crecimiento bien rápido. Las exportaciones del añil, al contrario, disminuyeron, como se puede ver en algunos cuadros que presentaremos, y donde claramente el café se convierte en el principal producto de exportación y el añil desciende considerablemente. El café tenía necesidad de una mano de obra más importante que el añil, tanto permanente como temporal. Para remediar ese problema de la mano de obra se utilizan primero a los ocupantes de hecho y los colonos, pero la demanda de mano de obra era superior y se favorecía la creación de pequeños pueblos en los cascos de las fincas y las dependencias de estas. Los jueces rurales fueron creados por decreto el 17 de marzo de 1881 para obligar a los campesinos a trabajar en las plantaciones de café según las necesidades de mano de obra de los productores de café. Dado que los sectores económicamente dominantes habían suprimido las tierras ejidales y comunales, les resultó necesario tener un control más importante sobre la población rural y promulgar muchos decretos que fueron agrupados luego en la ley agraria. Los ocupantes de hecho de la tierra dedicados o que podrían dedicarse al cultivo de café fueron expulsados de estas tierras. La policía rural fue creada por el decreto aparecido en el Diario Oficial del 9 de febrero de 1884. Una policía montada fue creada por el decreto aparecido en el Diario Oficial el 12 de marzo de 1889 en los departamentos de Aguachapán, Sonsonate y Santa Ana, que eran pues los que protegían los cultivos de café. Luego, esta fue ampliada a todo el país por el decreto del Diario Oficial el 12 de mayo de 1895. Con esto podemos decir que los oligarcas empezaron a hacer las leyes a su favor. Al disolver las tierras comunales y ejidales de los indígenas, ellos pasan a ser prácticamente los dueños de toda la tierra. Se le llamó también tierra ociosa, pero en realidad no era ociosa, porque esta servía a los indígenas para cultivar sus alimentos. Pero también hay que poner ojo a esto, que estas tierras ejidales o comunales, en sus terrenos también existía fuentes de agua, muy importante para ellos. Otro dato interesante es que los productores de café crearon sus propios bancos para financiar la producción. Ellos controlaban la política y la economía durante este periodo de El Salvador. Pasamos de los encomenderos, explotadores, a los cimientos de la burguesía en la nueva república. En el joven estado salvadoreño nacen los grupos de poder, fundamentalmente con la tenencia de la tierra a toda costa, tratos preferenciales con el gobierno y explotación de aquellos menos desfavorecidos. Podemos decir que la oligarquía salvadoreña, formada hace más de un siglo a través del cultivo y exportación del café, el control del aparato del Estado, así como mediante matrimonios dentro de sus exclusivas filas, ha logrado asegurar el control económico del país e influir hasta el momento poderosamente en su rumbo político. Estas familias oligárquicas llevan ya entre 4 y 5 generaciones en nuestros territorios.